Siempre fui responsable, cuidadosa, incluso dura conmigo misma. Por eso lo que ocurrió me tomó completamente por sorpresa. No debería haber pasado. No era el momento. No era la edad. Y, sin embargo, pasó. No fue un acto escandaloso ni algo que el mundo pudiera notar, pero para mí fue un terremoto silencioso. Porque esa decisión profundamente personal cambió la forma en que me veo como mujer, y también la forma en que entendí mis propios deseos. ¿Alguna vez sentiste que una decisión interna podía cambiarlo todo sin que nadie más lo notara? Déjame tu comentario y dime si crees que a cierta edad todavía es posible redescubrirse. Si te gustan historias reales, intensas y humanas como esta, suscríbete y comparte este relato con alguien que pueda sentirse identificado. Nunca pensé que una decisión pudiera comenzar de una forma tan silenciosa. No hubo música, no hubo drama, no hubo una escena que anunciara que algo importante estaba a punto de pasar. Fue un día común, de esos que se parecen demasiado a los anteriores cuando una ya pasó los 60. Me desperté temprano, preparé café, miré mi reflejo en el espejo del baño sin detenerme demasiado, como lo hacía desde hacía años. No porque no me gustara lo que veía, sino porque había aprendido a no mirar con atención. Mirar implicaba sentir. Y sentir, a esa edad, parecía innecesario, o eso me repetía. Durante mucho tiempo viví convencida de que mi papel como mujer ya estaba definido. No por la sociedad, sino por mí misma. Me acostumbré a la idea de que el deseo era cosa del pasado, algo que se recordaba con cariño, pero que ya no se esperaba. Aprendí a funcionar, a cumplir, a estar. Pero no a sentirme viva. Y lo más peligroso es que eso se volvió normal. Ese día salí de casa sin ninguna expectativa distinta. Tenía un pendiente simple, una conversación que debía tener, algo que en teoría no significaba nada. Pero bastó ese pequeño cambio en la rutina para que todo se moviera por dentro. No fue un impacto inmediato, no fue un flechazo ridículo ni una fantasía desbordada. Fue más sutil, más incómodo, más real. Mientras hablaba, noté algo que hacía mucho no sentía, estaba presente. No pensando en lo que debía responder, no midiendo cada palabra, no actuando. Estaba ahí. Escuchando. Sintiendo cómo mi cuerpo reaccionaba de una forma que ya no reconocía como propia. Y eso me asustó. Porque no era lógico. Porque no era prudente. Porque a los 63 años una no espera que el cuerpo le recuerde cosas que la mente decidió archivar. Me descubrí riendo de una forma distinta. No más fuerte, no más joven, sino más auténtica. Y eso fue lo que me descolocó. Porque entendí que no se trataba de la otra persona. Se trataba de mí. De algo que había estado dormido, esperando pacientemente a que dejara de ignorarlo. Durante el resto del día intenté convencerme de que estaba exagerando. Me dije que era nostalgia, que era vanidad, que era simplemente el ego agradecido por sentirse visto. Me repetí todos los argumentos racionales que una mujer responsable aprende a usar para no complicarse la vida. Pero ninguno funcionó del todo. Porque en el fondo sabía que no era una idea pasajera. Era una sensación antigua regresando sin pedir permiso. Esa noche, ya en silencio, me senté sola en la sala. No prendí la televisión. No tomé el celular. Me quedé ahí, escuchando mis propios pensamientos, algo que evitaba hacer desde hacía tiempo. Y fue entonces cuando me hice la pregunta que lo cambió todo: ¿cuándo fue la última vez que me sentí mujer sin culpa? La respuesta no llegó de inmediato. Pero la incomodidad sí. Porque aceptar que había pasado tanto tiempo significaba enfrentar una verdad que no estaba segura de querer mirar de frente. Sin embargo, algo dentro de mí ya había despertado. Y una vez que eso sucede, no hay forma de volver a dormir igual. Esa fue la primera noche en la que entendí que la decisión no iba a ser externa. No iba a tratarse de alguien más. Iba a tratarse de qué hacer con lo que acababa de sentir, y si estaba dispuesta a aceptarlo. ¿Crees que en ese momento ya había cruzado una línea, aunque no hubiera pasado nada? ¿Tú habrías escuchado esa sensación, o la habrías vuelto a callar? Al día siguiente desperté con una sensación extraña, como si hubiera soñado algo importante y no lograra recordarlo del todo. No era ansiedad, tampoco emoción abierta. Era una incomodidad suave, persistente, que se colaba entre pensamientos cotidianos. Preparé café, abrí la ventana, dejé entrar la luz, pero nada de eso logró disipar lo que llevaba dentro.
Me repetía que no había pasado nada. Y era verdad. No hubo contacto, no hubo palabras fuera de lugar, no hubo decisiones visibles. Sin embargo, algo en mí se había movido de sitio. Pasé la mañana ocupada, casi con disciplina. Ordené cosas que no necesitaban ordenarse. Respondí mensajes con una eficiencia exagerada. Me mantuve en movimiento para no detenerme a pensar. Porque pensar implicaba volver a ese instante en el que me sentí vista, no de una forma obvia, sino profunda. Y eso era peligroso. A los 63 años una aprende a protegerse no solo de los demás, sino de sí misma. Intenté darle un nombre a lo que sentía. Nostalgia no era. Soledad tampoco. Vanidad, quizá. Me dije que tal vez solo era el reflejo de una etapa nueva, de esos cambios que nadie explica del todo. Me aferré a la lógica porque la lógica siempre fue mi refugio. Pero había un problema, mi cuerpo no estaba de acuerdo. Reaccionaba con una memoria propia, como si recordara algo que yo había decidido olvidar. A lo largo del día, pequeñas escenas se repetían en mi cabeza. Una mirada sostenida un segundo más de lo necesario. Un silencio cómodo, demasiado cómodo. La forma en que me sentía al hablar sin cuidar cada palabra. No eran recuerdos escandalosos. Eran detalles. Y eso los hacía aún más intensos. Porque los detalles no se pueden negar con facilidad. Por la tarde me sorprendí eligiendo con más cuidado la ropa, aun sabiendo que nadie importante iba a verme. Ese gesto me incomodó. Me pregunté desde cuándo había dejado de hacerlo. Desde cuándo me vestía solo para estar correcta y no para sentirme bien. Me miré al espejo otra vez, esta vez sin huir. Vi una mujer que conocía, pero también una que había dejado de reconocer. No por la edad, sino por la ausencia de deseo hacia sí misma. Quise hablar con alguien, pero no supe con quién. ¿Cómo se explica algo que ni siquiera ha sucedido? ¿Cómo se confiesa una sensación? Opté por el silencio. Siempre fue mi forma de manejar lo que no sabía ordenar. Sin embargo, el silencio esa vez no trajo calma. Trajo preguntas. Y las preguntas, cuando llegan tarde, suelen doler más. Esa noche volví a pensar en la palabra decisión. No como un acto concreto, sino como una postura interna. Me di cuenta de que llevaba años decidiendo no sentir demasiado, no querer demasiado, no esperar demasiado. Y de pronto, esa decisión ya no me parecía tan sabia. Tal vez había sido una forma elegante de desaparecer poco a poco. No dormí de inmediato. Me quedé con los ojos abiertos, escuchando mi respiración, sintiendo cómo mi cuerpo respondía a pensamientos que antes no le permitía terminar. Y fue ahí cuando entendí algo que me sacudió más que cualquier tentación externa: el deseo no había vuelto. Nunca se había ido. Yo fui la que lo dejó esperando. Esa certeza no me dio paz. Me dio vértigo. Porque aceptar eso significaba aceptar que la responsabilidad no estaba afuera. Estaba en mí. Y con esa responsabilidad venía una pregunta inevitable: ¿qué iba a hacer ahora que ya no podía fingir que no sentía nada? ¿Crees que negar el deseo es una forma de protegerse, o de perderse? ¿Tú habrías seguido fingiendo normalidad después de sentir algo así? Los días siguientes se volvieron extrañamente densos. No ocurrió nada nuevo en apariencia, pero todo se sentía distinto. Como cuando una mueve un mueble de lugar y, aunque la habitación sigue siendo la misma, el cuerpo tarda en acostumbrarse. Yo seguí con mi rutina, con mis horarios, con mis responsabilidades, pero algo en mí ya no estaba en automático. Estaba alerta. Y esa atención constante me agotaba más que cualquier trabajo físico. Empecé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. La forma en que caminaba. El ritmo de mi respiración cuando pensaba demasiado. La manera en que reaccionaba ante comentarios simples. No era coquetería, ni intención consciente. Era presencia. Y esa presencia me recordaba que seguía ahí, completa, con todo lo que eso implicaba. Me pregunté cuántos años llevaba viviendo a medias sin darme cuenta. Intenté imponerme límites claros. Me dije que no debía darle espacio a pensamientos innecesarios. Que a mi edad, la serenidad era más importante que la intensidad. Que había aprendido a valorar la paz por encima de todo. Pero la paz, cuando se confunde con resignación, deja de ser un refugio y se vuelve una jaula. Y yo empezaba a sentir el peso de los barrotes.
Hubo un momento específico que me desarmó. No fue un encuentro planeado ni una conversación profunda. Fue algo mínimo. Un saludo. Un intercambio breve. Pero esa vez no aparté la mirada tan rápido. Y al no hacerlo, sentí una mezcla incómoda de vergüenza y placer. Vergüenza por sentirlo. Placer por saber que todavía era posible. Ese segundo de contacto visual me dejó temblando por dentro, no por lo que prometía, sino por lo que despertaba en mí. Esa noche volví a hablar conmigo misma con una honestidad que había evitado durante años. Me pregunté qué era exactamente lo que estaba deseando. No era una persona. No era una aventura. Era sentirme deseada sin tener que justificarlo. Era permitirme existir como mujer sin pedir disculpas por mi edad. Y esa revelación me dolió más de lo que esperaba, porque implicaba aceptar que yo misma me había negado ese derecho. Recordé decisiones pasadas, renuncias silenciosas, momentos en los que elegí lo correcto por encima de lo auténtico. No me arrepiento de mi vida, pero entendí que había sacrificado partes de mí sin darme cuenta. Y ahora esas partes pedían atención. No exigían acción inmediata, solo reconocimiento. Pero reconocerlas ya era peligroso. Me sorprendí imaginando escenarios que inmediatamente intentaba borrar. No eran fantasías explícitas, eran posibilidades. Caminos que nunca tomé. Versiones de mí que quedaron guardadas por considerarlas imprudentes. Y lo más inquietante fue darme cuenta de que no sentía culpa al imaginarlas. Sentía curiosidad. Y esa curiosidad me enfrentaba a una verdad incómoda, tal vez no quería seguir siendo la mujer que siempre sabía decir que no. Pasé mucho tiempo mirando el techo, preguntándome si escucharme significaba traicionarme. Si aceptar el deseo implicaba perder el control. Si había una edad correcta para dejar de hacerse preguntas peligrosas. No encontré respuestas claras. Solo sentí una certeza creciendo despacio, ignorarme otra vez iba a doler más que enfrentar lo que estaba sintiendo. Al final de esa noche tomé una decisión silenciosa. No fue externa. Nadie la notó. Pero fue real. Decidí no huir de lo que sentía. No avanzar todavía, pero tampoco retroceder. Quedarme justo ahí, en el borde, observando quién era ahora que ya no me escondía de mí misma. Y fue entonces cuando entendí que estar en ese límite era mucho más arriesgado de lo que imaginaba. ¿Crees que quedarse en el borde es una forma de control, o el primer paso hacia algo inevitable? ¿Tú habrías tenido el valor de no huir en ese momento? A partir de ese momento, todo se volvió más lento y más intenso. Como si la vida hubiera decidido bajar el volumen de lo externo para obligarme a escuchar lo que pasaba dentro. Ya no podía engañarme diciendo que era una sensación pasajera. Tampoco podía dramatizarlo como si fuera una locura tardía. Era algo real, concreto, instalado en mí con una calma inquietante. Y eso me obligaba a mirarlo de frente. Empecé a notar cómo mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. No de forma exagerada, sino con pequeños gestos que me delataban incluso cuando estaba sola. La respiración un poco más profunda. El pecho más presente. Una atención distinta cuando alguien pronunciaba mi nombre. Me di cuenta de que llevaba años viviendo como si mi cuerpo fuera solo un medio para cumplir con el día, no un lugar donde también habitaba el deseo. Aceptarlo me hizo sentir vulnerable y viva al mismo tiempo. La culpa apareció sin avisar. No como un grito, sino como un susurro constante. Me preguntaba si tenía derecho a sentir lo que sentía. Si a mi edad no debería estar agradecida por la estabilidad y nada más. Si no estaba siendo egoísta al querer algo que ni siquiera sabía nombrar del todo. Esa culpa no venía de afuera. Nadie me juzgaba. Nadie me señalaba. Era una voz que había aprendido a cargar durante años, recordándome lo que corresponde y lo que no. Intenté volver a mis viejas estrategias. Distraerme. Llenar los espacios con tareas. Mantener la mente ocupada. Pero algo había cambiado. Ya no funcionaban. Cada vez que intentaba ignorar lo que sentía, el cuerpo reaccionaba con más fuerza, como si reclamara su lugar. Entendí entonces que no se trataba de apagar nada, sino de aprender a convivir con esa intensidad sin dejar que me consumiera. Hubo un momento, una tarde cualquiera, en la que me sorprendí esperando. No a alguien en particular, sino una sensación. Esperaba volver a sentir esa conexión silenciosa, ese reconocimiento que no necesitaba palabras.
Y darme cuenta de eso me asustó más que cualquier tentación. Porque esperar implica deseo, y el deseo implica posibilidad. Y las posibilidades, cuando una ha vivido tanto tiempo en terreno seguro, son profundamente desestabilizadoras. Me pregunté qué pasaría si dejaba de resistirme internamente. No actuar, no cruzar límites visibles, pero sí aceptar que algo nuevo estaba naciendo en mí. ¿Sería una traición a todo lo que fui? ¿O una forma tardía, pero honesta, de reconciliarme conmigo misma? No encontraba respuestas claras. Solo sentía que seguir negándome era una forma lenta de desaparecer. Esa noche me permití algo que no hacía desde hacía años, cerrar los ojos y sentir sin juzgar. No imaginar actos, no construir escenas, solo dejar que la emoción existiera en mi cuerpo. Fue incómodo. Intenso. Pero también liberador. Porque por primera vez no me exigí ser correcta, ni fuerte, ni prudente. Solo fui una mujer de 63 años reconociendo que aún tenía un mundo interior lleno de matices. Al abrir los ojos, entendí que el verdadero riesgo ya no estaba en lo que pudiera pasar afuera. Estaba en lo que yo estaba dispuesta a aceptar dentro de mí. Y supe, con una claridad que me estremeció, que muy pronto tendría que elegir entre volver a cerrarme, o permitir que algo cambiara de verdad. ¿Crees que aceptar el deseo internamente ya es cruzar una línea? ¿Tú habrías seguido resistiéndote, o te habrías permitido sentir sin culpa? La mañana siguiente desperté con una calma engañosa. Por fuera todo parecía en orden, pero por dentro había una tensión nueva, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía intentaba negar. Me levanté despacio, cuidando no hacer ruido, como si alguien pudiera escuchar mis pensamientos. Me sorprendió esa sensación de cuidado excesivo, porque no había nadie más allí. Solo yo, y una expectativa que no quería admitir. Durante el día intenté mantenerme fiel a la promesa silenciosa que me había hecho, sentir sin juzgar, pero no actuar. Sin embargo, descubrí que sentir sin juzgar también implica reconocer cuando algo te mueve de verdad. Y eso era lo que estaba pasando. Cada pequeño gesto cotidiano parecía cargado de significado. Un mensaje que llegaba. Un silencio que se prolongaba. Un recuerdo que regresaba sin ser invitado. No eran señales externas, eran respuestas internas. Y eso las hacía más difíciles de controlar. Hubo un momento en particular que marcó el día. No fue dramático. Fue breve. Un encuentro casual que no tenía por qué alterar nada. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí esa pausa exacta en la que el mundo parece detenerse un segundo de más. No hubo palabras innecesarias. No hubo acercamientos indebidos. Solo una presencia compartida que se volvió demasiado evidente. Me di cuenta de que él también lo sentía. No por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Por la forma en que sostuvo el silencio sin huir de él. Ese instante me acompañó durante horas. Me pregunté si estaba imaginando cosas, si estaba proyectando lo que yo sentía. Pero mi cuerpo reaccionaba con una certeza que no necesitaba confirmación externa. Y esa certeza me confrontó con una verdad incómoda, ya no estaba sola en lo que sentía. Y eso lo complicaba todo. Por primera vez desde que todo comenzó, apareció el miedo real. No el miedo al juicio social, ni al que dirán. El miedo a perder el control de una narrativa que yo misma había construido durante años. La historia de una mujer que sabía exactamente quién era y qué quería. Esa historia empezaba a resquebrajarse, no porque fuera falsa, sino porque estaba incompleta. Me cuestioné si debía poner distancia. Crear límites claros. Protegerme antes de que la situación avanzara a un punto sin retorno. Pero también me pregunté qué estaba protegiendo exactamente. ¿Una imagen? ¿Una versión antigua de mí? ¿O el temor de aceptar que todavía era capaz de sentir algo tan intenso sin que eso me hiciera débil o irresponsable? Esa noche me descubrí pensando en la palabra elección. No como una acción inmediata, sino como una disposición interna. Elegir no siempre es hacer. A veces es permitir. Y permitir, para mí, siempre había sido más difícil que actuar. Porque actuar implica decisión, pero permitir implica confianza. Y yo llevaba años sin confiar en mis propios impulsos. Me senté frente al espejo y me observé con una honestidad casi brutal. Vi a una mujer madura, con historia, con cicatrices invisibles, con una fuerza que había construido a base de renuncias. Y me pregunté si esa fuerza también podía sostener el deseo sin romperse.
Si podía abrazar la intensidad sin perder la dignidad. No tuve una respuesta clara. Pero sentí algo nuevo, respeto por mí misma. Antes de dormir, entendí que ya no bastaba con observar desde el borde. El borde se estaba volviendo incómodo. Y cuando algo incomoda, es porque pide movimiento. No sabía hacia dónde. No sabía cómo. Pero sabía que seguir fingiendo neutralidad ya no era una opción honesta. Esa noche me dormí con una certeza inquietante: la próxima vez que nos viéramos, algo iba a cambiar. No necesariamente afuera. Pero dentro de mí, ya nada era igual. ¿Crees que reconocer que el otro también siente es el punto sin retorno? ¿Tú habrías puesto distancia en ese momento, o habrías seguido escuchando lo que tu cuerpo ya entendía? Intenté convencerme de que todavía estaba a tiempo de retroceder. Que bastaba con tomar distancia, cambiar rutinas, dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Siempre confié en el tiempo como aliado cuando algo se volvía demasiado intenso. Pero esta vez no funcionaba igual. Porque no se trataba de apagar una emoción pasajera, sino de volver a esconder una parte de mí que acababa de despertar después de años de silencio. Los días siguientes se llenaron de una tensión sutil. No pasó nada extraordinario, y aún así todo parecía cargado. Cada encuentro, incluso los más breves, traía consigo una corriente invisible que me recorría por dentro. No era ansiedad, tampoco entusiasmo desbordado. Era una lucidez incómoda. La sensación de estar plenamente consciente de cada gesto, de cada palabra, de cada silencio compartido. Me di cuenta de que empezaba a medir mis reacciones. No para provocarlo, sino para no delatarme. Y ese esfuerzo constante me agotaba más que cualquier conflicto abierto. Porque ocultar lo que una siente implica vigilarse todo el tiempo. Y a los 63 años, una ya sabe lo cansado que es vivir en guardia permanente. Hubo una conversación que marcó un punto distinto. Nada explícito. Nada fuera de lugar. Hablamos de cosas simples, de la vida, del paso del tiempo, de cómo cambian las prioridades sin que una se dé cuenta. Pero en algún momento, sin mirarme directamente, él dijo algo que me atravesó por completo. Dijo que a veces lo más difícil no es aceptar lo que una siente, sino aceptar que lo siente demasiado tarde. No sé si hablaba de sí mismo o de mí. Tal vez de ambos. Pero esa frase se quedó suspendida entre nosotros como una verdad peligrosa. Sentí un nudo en el pecho. No de tristeza, sino de reconocimiento. Porque yo también llevaba días pensando en eso. En lo injusto que parece descubrir ciertas cosas cuando una ya ha aprendido a vivir sin ellas. En lo cruel que puede ser el deseo cuando llega sin avisar, sin pedir permiso, sin importar la edad ni el contexto. Y, aún así, en lo profundamente humano que es sentirlo. Esa tarde volví a casa con una inquietud que ya no podía ignorar. Me senté sola, en silencio, y me pregunté qué estaba dispuesta a perder si seguía avanzando, aunque fuera solo internamente. Y la respuesta me sorprendió. No pensé en reputaciones ni en explicaciones. Pensé en la tranquilidad que había construido. En esa calma predecible que me había protegido durante años. Y entendí que esa calma tenía un precio: la ausencia de intensidad. No se trataba de elegir entre él y mi vida. Se trataba de elegir entre seguir viviendo desde la contención absoluta o permitirme una honestidad que podía incomodar, pero también liberar. Me di cuenta de que el verdadero límite no estaba en lo que pudiera pasar entre nosotros, sino en cuanto estaba dispuesta a escucharme sin traicionarme otra vez. Esa noche casi no dormí. No por nervios, sino por claridad. Una claridad que duele porque no deja espacio para excusas. Entendí que, si volvía a poner distancia, no lo haría por prudencia, sino por miedo. Y que si decidía quedarme, aunque fuera en ese terreno ambiguo, tendría que asumir las consecuencias emocionales de sentir sin garantías. A la mañana siguiente me miré al espejo y no me reconocí del todo. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque algo en mi mirada estaba más despierto. Más presente. Y supe, sin necesidad de decirlo en voz alta, que ya no estaba jugando a sentir. Estaba involucrada. Y eso hacía que cada decisión futura pesara el doble. Ese día entendí que el límite ya no era una línea clara. Era una zona gris. Y yo estaba parada justo en el centro, sabiendo que cualquier paso, incluso el más pequeño, iba a marcar un antes y un después. ¿Crees que ese fue el momento en que dejé de tener el control, aunque no hubiera hecho nada? ¿Tú habrías elegido la calma conocida, o la honestidad que incomoda?
Hubo un punto en el que dejé de preguntarme qué estaba pasando y empecé a preguntarme por qué me afectaba tanto. Esa pregunta fue más incómoda que cualquier tentación externa. Porque ya no podía culpar a la situación, ni a las circunstancias, ni a nadie más. La respuesta me devolvía siempre al mismo lugar, a mí. A lo que había callado durante años. A todo lo que aprendí a guardar para no incomodar, para no desordenar una vida que parecía funcionar bien desde afuera. Empecé a revisar mi historia con una mirada distinta. No con reproche, sino con una honestidad tardía. Recordé cuántas veces elegí lo correcto cuando lo correcto implicaba apagar una parte de mí. Cuántas veces confundí madurez con renuncia. Cuántas veces me felicité por ser fuerte cuando, en el fondo, solo estaba siendo resistente. Y resistir, entendí ahora, no es lo mismo que vivir. El deseo que había despertado no era urgente ni desesperado. Era profundo. Silencioso. Tenía que ver con sentirme reconocida, no solo por alguien más, sino por mí misma. Con volver a ocupar mi cuerpo sin pedir permiso. Con aceptar que todavía podía estremecerme por una conversación, por una cercanía, por una presencia que no exigía nada y, aún así, lo cambiaba todo. Comencé a notar que ya no reaccionaba desde el miedo inmediato. Había momentos de duda, sí, pero también una calma nueva cuando aceptaba lo que sentía sin tratar de corregirlo. No me decía, esto está mal, sino, esto está pasando. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, fue enorme para mí. Porque por primera vez en mucho tiempo dejé de pelear conmigo misma. Sin embargo, esa aceptación trajo consigo otra responsabilidad. Si iba a escucharme de verdad, tenía que hacerlo por completo. No solo en lo que me resultaba agradable, sino también en lo que me incomodaba. Y lo que me incomodaba era admitir que ya no quería seguir viviendo desde la negación constante. No quería volver a dormirme para sentirme segura. Me pregunté si estaba lista para asumir las consecuencias emocionales de esa honestidad. Porque ser honesta con una misma implica dejar de fingir equilibrio cuando en realidad hay movimiento interno. Implica aceptar que una puede desear sin tener todas las respuestas. Que una puede sentir sin saber todavía qué hará con eso. Y para alguien como yo, acostumbrada a tener todo bajo control, eso era profundamente desafiante. Hubo una tarde en la que entendí que mi silencio también estaba comunicando algo. No solo hacia afuera, sino hacia adentro. Callar ya no era neutral. Era una decisión. Y esa decisión empezaba a pesarme. No porque me empujara a actuar, sino porque me obligaba a sostener una tensión que crecía cada día. Una tensión que pedía resolución, aunque yo no supiera todavía cuál. Me sentí cansada. No del deseo, sino de la vigilancia constante. De medir cada emoción. De evaluar cada pensamiento. De vivir con el freno puesto. Y fue ahí cuando algo cambió de verdad. No tomé una decisión visible, pero sí interna. Decidí dejar de castigarme por sentir. Decidí dejar de tratarme como si estuviera haciendo algo incorrecto solo por estar viva. Esa decisión no me dio euforia. Me dio serenidad. Una serenidad distinta a la que conocía. No la calma de la resignación, sino la calma de la coherencia. La de saber que no me estaba traicionando otra vez. Y esa coherencia me hizo sentir más fuerte que cualquier autocontrol anterior. Pero también supe algo con claridad, una vez que una se permite esa honestidad, ya no hay vuelta atrás. No se puede fingir ignorancia. No se puede volver a cerrar los ojos del todo. Y aunque todavía no sabía qué iba a pasar, entendí que el verdadero cambio ya había ocurrido dentro de mí. Y esa transformación silenciosa hacía que el siguiente paso, fuera cual fuera, se sintiera inevitable. ¿Crees que aceptar el deseo sin actuar es un acto de valentía, o solo una pausa antes de algo mayor? ¿Tú habrías tenido el coraje de dejar de castigarte por sentir? El momento llegó sin anuncio, como llegan las cosas que realmente importan. No hubo preparación ni escena perfecta. Fue una coincidencia, una de esas que parecen inocentes hasta que te das cuenta de que nada lo es. Me encontré frente a él en un espacio donde no había ruido suficiente para esconder lo que ambos sabíamos. No era intimidad forzada, pero tampoco era neutral. Era ese punto intermedio donde las palabras pesan más porque podrían decirse, o no. Sentí como mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera ordenar un pensamiento. No con urgencia, sino con una atención absoluta. Cada gesto se amplificaba. Cada silencio decía demasiado.
Yo ya no estaba pensando en lo que debía hacer, sino en lo que estaba evitando hacer. Y esa diferencia cambió por completo la forma en que me sentía. Porque evitar también es una elección, aunque a veces no queramos reconocerlo. Hablamos de cosas simples. Demasiado simples para la tensión que flotaba entre nosotros. Y eso lo hacía aún más evidente. Era como si ambos supiéramos que lo importante no estaba en las palabras, sino en todo lo que quedaba suspendido entre frase y frase. Me di cuenta de que ya no estaba a la defensiva. Tampoco a la expectativa. Estaba abierta. Y esa apertura me dio miedo, porque me mostraba sin protección. En un momento, nuestras miradas se encontraron de una forma distinta. No fue intensa ni teatral. Fue sostenida. Honesta. Sentí que me estaba viendo no como alguien que debía cuidarse, sino como alguien que todavía podía desear y ser deseada. Y esa mirada me confrontó con una verdad que no podía seguir esquivando: ya no se trataba solo de mí. Había una conexión real, aunque no tuviera nombre ni permiso. Mi mente buscó razones para detenerse. Recordó límites, edades, consecuencias. Todo lo que había usado durante años para mantener el equilibrio. Pero por primera vez, esas razones no sonaban suficientes. No porque quisiera cruzar la línea a cualquier costo, sino porque entendí que ya estaba viviendo una consecuencia, la de haber despertado algo que no podía volver a dormir sin hacerme daño. Sentí una cercanía distinta, no física, sino emocional. Una sensación de estar compartiendo un secreto que aún no se había dicho en voz alta. Y ahí apareció la pregunta más difícil de todas: ¿qué hago ahora que sé lo que siento y sé que no estoy sola en esto? Porque ignorarlo ya no era una opción honesta, pero avanzar implicaba asumir una responsabilidad emocional que nunca había tenido que enfrentar de esta forma. Hubo un instante en el que todo parecía inclinarse hacia un solo lado. No por presión, sino por coherencia interna. Mi cuerpo, mi emoción y mi conciencia estaban alineados de una manera que no había experimentado antes. Y eso me asustó más que cualquier impulso. Porque cuando todo se alinea, la excusa desaparece. Respiré profundo. Sentí el peso de mis 63 años no como una carga, sino como una historia completa mirándome de frente. No era una mujer improvisando. Era una mujer decidiendo. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Supe que lo que hiciera en ese momento no definiría solo esa situación, sino la forma en que me iba a recordar a mí misma a partir de ahí. No pasó nada visible. No hubo un gesto que pudiera señalarse como definitivo. Pero dentro de mí ocurrió algo irreversible. Dejé de preguntarme si podía y empecé a preguntarme si estaba dispuesta a asumir lo que sentía. Y esa pregunta no admite respuestas cómodas. Cuando me fui, sentí una mezcla extraña de calma y vértigo. Como si hubiera llegado al punto exacto donde ya no se puede seguir igual, pero tampoco se ha elegido todavía el camino. Sabía que ese encuentro había marcado un antes y un después, aunque nadie más lo notara. Y supe que el siguiente paso, fuera cual fuera, ya no podría ser tibio. Esa noche entendí que no todas las decisiones se toman con acciones. Algunas se toman al aceptar que ya no eres la misma persona que antes. ¿Crees que en ese momento ya era imposible volver atrás, aunque no hubiera pasado nada? ¿Tú habrías seguido sosteniendo esa tensión, o habrías tomado una decisión clara? Después de ese encuentro, el silencio adquirió un peso distinto. Ya no era vacío ni ausencia, era una presencia constante que me acompañaba incluso cuando estaba sola. Caminaba, cocinaba, hacía mis cosas de siempre, pero con la sensación de que algo se había desplazado definitivamente dentro de mí. No era ansiedad. Era conciencia. Y la conciencia, cuando llega tarde, suele ser implacable. Me descubrí revisando cada gesto pasado, no para buscar errores, sino para entenderme. Me preguntaba en qué momento exacto había dejado de ser indiferente. Cuando el límite se volvió borroso. Y la respuesta nunca fue un instante concreto, sino una suma de pequeñas renuncias que me llevaron hasta ahí. Renuncias a escucharme, a incomodarme, a admitir que todavía había partes de mí que no estaban listas para desaparecer. Empecé a notar algo que me inquietó profundamente: ya no pensaba en términos de ¿qué debería hacer?, sino de ¿qué no puedo volver a negar? Esa diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Porque el deber siempre permite excusas. La verdad, no. Y mi verdad era clara, aunque no fuera sencilla de aceptar, había despertado un deseo que no buscaba permiso, solo honestidad. Hubo un momento en el que pensé en alejarme por completo.
cortar cualquier posibilidad. Volver a la seguridad conocida. Y por unos minutos, esa idea me trajo alivio. El alivio de lo predecible. Pero fue breve. Porque inmediatamente apareció una sensación más profunda, más dolorosa, la certeza de que, si lo hacía, no estaría eligiendo la calma, sino el miedo. Y yo ya estaba cansada de tomar decisiones desde el miedo. No se trataba de él. Cada vez lo tenía más claro. Si desapareciera mañana, el conflicto seguiría ahí. Porque lo que estaba en juego no era una relación, sino mi relación conmigo misma. La forma en que me permitía existir como mujer a los 63 años. La manera en que validaba, o invalidaba, mis propias emociones. Y entender eso me dejó sin escapatorias cómodas. Esa noche me senté frente a una hoja en blanco. No para escribirle a nadie, sino para escribirme a mí. Anoté preguntas que había evitado durante años. ¿Cuándo fue la última vez que elegí algo solo porque lo deseaba? ¿En qué momento decidí que ya no me correspondía sentir intensidad? ¿Quién me dijo que la madurez era sinónimo de apagarse? Ninguna de esas preguntas tenía respuestas simples, pero todas exigían respeto. Sentí culpa, sí. Pero ya no era una culpa paralizante. Era una culpa que pedía ser entendida. Me di cuenta de que estaba cargando con expectativas que ya no eran mías. Con mandatos que había aceptado sin revisarlos. Y aceptar eso me dio una libertad incómoda, pero real. La libertad de cuestionar lo que siempre había dado por hecho. Me sorprendí deseando algo muy específico, y no era una persona ni una situación. Era coherencia. Quería que lo que sentía y lo que hacía dejaran de estar en guerra. Quería mirarme al espejo y no sentir que me estaba traicionando en silencio. Quería poder decirme, con honestidad, que estaba viviendo desde un lugar verdadero, aunque eso implicara incomodidad. Esa búsqueda de coherencia me llevó a una conclusión inevitable: no podía seguir en ese punto intermedio. La ambigüedad, que al principio parecía una solución, se había vuelto una carga. Sostener la tensión sin decidir estaba empezando a desgastarme más que cualquier decisión clara. Y entendí que, tarde o temprano, tendría que elegir qué versión de mí quería honrar. No sabía todavía cuál sería esa elección. Pero sí sabía algo con absoluta certeza: después de haber llegado hasta ahí, volver a la negación sería la mayor traición. Y esa traición, a diferencia de cualquier otra, tendría que cargarla yo sola. Esa noche me acosté con una claridad incómoda, pero firme. El siguiente paso ya no era emocional. Era consciente. Y sabía que, una vez dado, no habría marcha atrás, aunque el mundo siguiera viéndose igual desde afuera. ¿Crees que quedarse demasiado tiempo en la ambigüedad puede doler más que decidir? ¿Tú habrías tenido el valor de elegir, aun sabiendo que cualquier opción tenía un precio? La decisión no llegó como un impulso, ni como una escena intensa que pudiera contar con dramatismo. Llegó en silencio, una madrugada en la que me desperté sin sobresalto, pero con una certeza firme en el pecho. Ya no estaba confundida. Estaba cansada de huir de mí. Y ese cansancio fue más fuerte que el miedo, más fuerte que la culpa, más fuerte que cualquier duda que había sostenido durante semanas. Me senté en la cama y respiré hondo. Por primera vez desde que todo comenzó, no sentí vértigo. Sentí responsabilidad. La responsabilidad de una mujer de 63 años que ya no quiere seguir viviendo a medias. Entendí que no todas las decisiones importantes tienen que ver con lo que hacemos con otros, sino con lo que dejamos de hacernos a nosotras mismas. Y yo había dejado de escucharme durante demasiado tiempo. No tomé una decisión impulsiva. No corrí hacia nada. Tampoco huí. Elegí algo más difícil: ser honesta. Honesta conmigo, primero. Acepté que el deseo no me hacía débil, ni ridícula, ni imprudente. Me hacía humana. Me hacía mujer. Y negarlo no me protegía, solo me apagaba lentamente. Esa fue la verdad que ya no pude discutir. Entendí que no necesitaba cruzar ninguna línea para validar lo que sentía. Tampoco necesitaba justificarlo con grandes gestos. Lo único que necesitaba era dejar de tratar mi deseo como un error. Decidí no castigarme más por sentir, pero también no usar el deseo como excusa para perderme. Fue una decisión madura, consciente, profundamente mía. Cuando volví a verlo, algo había cambiado. No en el ambiente, no en las palabras, sino en mí. Ya no estaba temblando por dentro.
Ya no estaba esperando algo que me completara. Me sentía completa. Y desde ese lugar, pude sostener la mirada sin ansiedad, sin culpa, sin urgencia. No porque el deseo hubiera desaparecido, sino porque ya no me dominaba. Lo había integrado. No hubo promesas. No hubo escenas finales. Hubo respeto. Por mí, sobre todo. Y eso fue suficiente. Me di cuenta de que el verdadero cambio no fue lo que pasó, o no pasó, entre nosotros, sino la forma en que me reconcilié con mi propia identidad como mujer. A los 63 años no descubrí algo prohibido. Descubrí algo olvidado. Hoy no me arrepiento. Tampoco idealizo. Sé que sentir tiene consecuencias, pero también sé que negarse a sentirlas tiene un costo mucho mayor. Aprendí que la edad no apaga el deseo, solo nos enseña a decidir qué hacemos con él. Y yo decidí no volver a desaparecer dentro de mí misma para encajar en una versión cómoda de lo que otros esperan. Esa decisión profundamente personal cambió la forma en que me veo como mujer. Ya no desde la exigencia ni desde el miedo, sino desde la coherencia. Y esa coherencia, aunque silenciosa, es lo más poderoso que he construido en muchos años. ¿Crees que tomé la decisión correcta al final? Si te gustan historias reales, intensas y llenas de tensión emocional, suscríbete al canal.